Buenos días. La conferencia de templo de hoy se titula El guardián del umbral. La bibliografía está extraída de el libro del guardián del umbral de Rudolf Steiner, libro Diccionario Rosacruz de la Fraternidad Rosacruz de Mannheim, revista Biosofía, El doble humano y El guardián del umbral. No cruces mi umbral si no estás seguro de iluminarlo con tu propia luz, porque más allá del umbral ya no hay guías que iluminen tu camino. Siempre se ha resaltado e insistido en nuestra filosofía lo que representa la rectitud en el buen obrar, desde el punto de vista espiritual y también material del estudiante que está en el sendero. Y ello se debe a las muchas razones que existen para que esa insistencia tenga justificativo. Quizás uno de los puntos o temas más analizados una vez que estamos imbuidos de los que representa el transitar en el sendero, siguiendo una vida espiritual mediante el conocimiento que nos brindan los instructores de la filosofía Rosacruz, sea el tema del guardián del umbral. Como seres eternos que somos, hemos venido desarrollando a través del tiempo experiencias diferentes, unas buenas, otras malas, y tienen una implicancia grandiosa en el desenvolvimiento evolutivo del ser humano, siendo el resultado de esas acciones pasadas o presentes lo que constituye el guardián del umbral, el cual analizaremos a la luz de los conocimientos que nos proporciona la filosofía Rosacruz y la manera de cómo tratarlo. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez si el mundo que percibimos con nuestros sentidos, lo que podemos ver, tocar, oler, es lo único que verdaderamente existe a nuestro alrededor? Nuestros sentidos marcan los límites de la realidad que percibimos cada día. Más allá de lo que nuestra percepción sensorial nos muestra, no parece existir. Sin embargo, todo mundo se extiende más allá de esos límites, un mundo no perceptible por medio de los sentidos. Estamos rodeados de energías, fuerzas y seres de los que nuestra conciencia no tiene constancia, ya que no forman parte del mundo sensible que nuestros órganos sensoriales son capaces de captar. La línea que separa el mundo físico del mundo suprasensible o espiritual es un umbral que solo podemos cruzar cuando estamos verdaderamente preparados, cuando nuestro entrenamiento espiritual nos ha convertido en un ser apto para vivenciar esa experiencia y nos ha dotado de los órganos adecuados para percibir el mundo que se extiende más allá de lo físico. En ese umbral es donde tiene lugar el encuentro con el llamado guardián del umbral, que nos pondrá a prueba y nos advertirá: no cruces mi umbral si no estás seguro de iluminarlo con tu propia luz, porque más allá del umbral ya no habrá guías que iluminen tu camino. Entre el mundo visible e invisible mora el que es individualizado en la literatura culta con el nombre del guardián del umbral, y cada uno debe vencer en el camino al templo de la luz y que representa la naturaleza más baja o aspecto negativo del mismo aspirante. El umbral está formado por cada sentimiento de temor y de vacilación ante la idea de tomar las riendas del propio destino y de asumir por completo las consecuencias de los propios actos y pensamientos. Y el morador de este umbral es quien se encarga de determinar si nuestro paso es seguro o albergamos dudas, o si estamos preparados o no para traspasar el umbral y por tanto si nos dejará o no cruzar al otro lado. Pero, ¿quién es el guardián del umbral? Se podría decir que el guardián del umbral es un guardián, el doble, el doppelganger. Es nuestro propio karma hecho forma, un ser autónomo que vive una cercana comunión con el ser humano y lo acompaña a lo largo no solo de toda su vida, sino de todas sus encarnaciones. Es un elemental, una entidad creada por nosotros mismos. Su principal alimento lo constituyen nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos, nuestros temores, egoísmo, dudas, hipocresía y todas las circunstancias negativas que vivimos o simplemente pensamos. Este guardián estará presente como un gran obstáculo en el momento cuando conscientemente queramos ingresar a los planos suprafísicos. Tratará de detenernos queriendo evitar nuestra elevación espiritual. Se le ha definido como el ser espiritual del hombre, compuesto de sus impulsivos volitivos, sus deseos y sus pensamientos, que se aparece al iniciado en forma visible,
a la hora de cruzar el umbral. Es una forma a veces repugnante y terrible, porque es una creación de los malos pensamientos, deseos y karma, es su personificación en el mundo astral. Justo antes de nacer, entra en nosotros, albergándose principalmente en el cuerpo etérico, y permanece a nuestro lado durante toda la vida, para dejarnos juntos antes de la muerte y volver a entrar en nuestro cuerpo antes del nuevo nacimiento, de la nueva encarnación, de manera que siempre está ahí, incluso cuando no somos capaces de verlo con nuestros ojos. El guardián nos acompaña durante cada segundo de nuestras vidas y a lo largo de toda nuestra historia, encarnación tras encarnación, llevando la cuenta de nuestros actos. Pero no solo guarda la memoria de lo que hemos hecho, también nuestros pensamientos, deseos de cuanto hemos amado y odiado, de todo cuanto figura en nuestra evolución como ser humano. Es por ello que este ser es quien debe permitirnos o impedirnos el acceso a un mundo para el que podríamos no estar preparados. En realidad, es en cierto modo nuestro protector, ya que acceder a las realidades suprasensibles sin la madurez necesaria podría resultar sumamente desestabilizador para el individuo. ¿Cuándo vemos, pues, al guardián del umbral? Cuando el discípulo abandona una etapa de su vida para abordar otra significativamente distinta en lo que a espiritualidad se refiere. Pasa a otro nivel o está listo para hacerlo. Se ha realizado su trabajo y ha seguido las normas, los límites de su conciencia se han dilatado y flexibilizado, luego está preparado en teoría para traspasar el umbral. Este nuevo nivel se consigue cuando el pensamiento, el sentimiento y la voluntad se han fortalecido lo suficiente como para cobrar más autonomía y separarse. El yo es entonces el encargado de mantenerlos unidos, no las jerarquías superiores o seres espirituales que anteriormente lo hacían, sino nosotros mismos. Cuando esto ocurre es cuando nos encontramos al guardián. Si no está realmente preparado y aún así se llega a este punto, el discípulo no solo no podrá pasar al otro lado, sino que la impresión de su encuentro con el doble será tan terrorífica que quedará persuadido de volver a intentarlo por el resto de su vida y probablemente por más de una encarnación. Al no reconocer al doble como parte de sí mismo, el individuo entiende a este ser como un monstruo ajeno a sí mismo. Su propio orgullo no le deja reconocer en el guardián sus propias faltas y lo que percibe como un ser terrible y fantasmal. Si el discípulo ha seguido los pasos adecuados y está preparado para el encuentro con el guardián, éste le mostrará su karma no redimido aún. El doble se muestra entonces como un espejo de los deseos, odios, errores pasados para el discípulo que debe compensar. Mostrando las faltas pasadas, el guardián exige una completa toma de conciencia. Exige al individuo que tome responsabilidad por estas faltas y compense las malformaciones que le ha causado con ellas. El discípulo, al tomar conciencia de que el aspecto horrible del doble es el producto de sus propias acciones y pensamientos, toma la determinación de trabajar para el embellecimiento de este ser, eliminando mal karma y añadiendo bueno o karma positivo. Este debe ser vencido por el candidato y para lograrlo debe obtener control completo sobre las fuerzas negativas de su constitución, las cuales, desde su primera diferenciación con la conciencia animal, han estado manteniendo el aspecto más bajo de su naturaleza. Si él ha logrado dominar estos elementos mental y espiritualmente, se encuentra ya suficientemente fuerte como para pasar inconmovible y valeroso ante este espectro de sus mismas perversiones y hacer su entrada victoriosa en los mundos invisibles. Cuando el candidato haya sido capaz de hacer esto, ha dado un paso fundamental hacia su propia superación y habrá entonces llegado el momento de otorgarle poderes sobre cosas más grandes. Una vez demostrada la capacidad del discípulo para transitar los mundos suprasensibles de forma armónica y equilibrada, es decir, cuando el guardián comprueba que el individuo que tiene ante sí está preparado para asumir la responsabilidad de vivenciar estas realidades, le deja traspasar el umbral. El discípulo podrá a partir de ahora usar sus facultades superiores
que ha ido previamente desarrollado para percibir y actuar en los mundos de más de 3 dimensiones. De ahora en adelante podrá siempre percibir la presencia del guardián, que le acompañará a través del camino de su evolución y actuará como mediador entre el ser humano y el mundo espiritual. El discípulo se encargará de embellecer a esta criatura que forma parte de sí mismo mediante el trabajo espiritual, hasta que el doble haya sido purificado del todo, las faltas pasadas redimidas y su forma sea tan perfecta que se funda con el individuo para siempre. Traspasado el umbral, el discípulo ya no contará con la luz que antes le ofrecían las jerarquías superiores. Solo podrá iluminar su camino con su propia luz. Es por ello que, aun en el umbral, el guardián le previene diciendo: no cruces mi umbral si no estás seguro de iluminarlo con tu propia luz, porque más allá del umbral ya no hay guías que iluminen tu camino. Será a partir de ahora un individuo autosuficiente que librará sus propias luchas. Pero ¿cómo sabemos si estamos preparados para el encuentro con este ser? Estamos preparados si hemos seguido los pasos de una sana evolución espiritual, si nos hemos preparado para afrontar las distintas situaciones de la vida en el mundo físico, pues no estará nunca preparado para el mundo espiritual que no lo está antes en el mundo físico. El discípulo preparado para esta prueba es alguien que ha vivido atento, despierto, en el mundo sensible, alguien que ha sido capaz de aprender de cada situación que se le ha planteado, tanto buenas como malas, difíciles o dolorosas. Alguien que ha hecho frente a la adversidad y ha conseguido lidiar con las dificultades. Es una persona que ha estudiado, que se ha impregnado de la cultura, pero que también ha superado las barreras culturales. Y no solo estas, sino también los encasillamientos de género, de nacionalidad, de raza. Es una persona que ha llegado a ser más humano. El discípulo preparado también se ha cultivado intelectualmente. Es un individuo psicológicamente maduro y que se ha preocupado por su desarrollo espiritual, con lo cual está mental y anímicamente preparado para enfrentarse al doble. Sin embargo, su karma pasado, sus faltas y errores suponen un obstáculo para su visión trascendental. Componen una especie de velo que le impiden ver con claridad la realidad suprasensible aún después de atravesar el umbral. Este velo le es mostrado al discípulo por medio de colores. Lo que aún no ha sido purificado en ámbito del pensamiento aparece en color rojo. Lo que queda por purificar respecto al sentimiento se muestra en amarillo grisáceo. Lo que aún hay que purificar en la voluntad aparece de un color azul apagado. Todos estos colores forman un telón más o menos grueso que el discípulo debería ir haciendo más fino hasta hacerlo desaparecer y lograr una visión clara de las realidades espirituales que tiene ante sí. Esto solo se consigue mediante el trabajo espiritual. Para conseguir embellecer al doble, aún sin haberse encontrado con él en el umbral, hay ciertas actitudes que podemos adoptar en nuestra vida. Podemos decidir desde este momento actuar de manera que favorezcamos el aspecto del guardián al que aún no hemos percibido conscientemente. Pero antes de pasar a este punto, diremos que si no con los ojos, hay otra forma de percibir a este ser durante nuestra vida diaria. La presencia del doble se nota en el intelecto cuando hacemos uso de un pensamiento frío, duro, sin sentimiento. También se percibe a través del temperamento, en aquello que se vuelve habitual y ejecutamos por inercia, perdiendo por completo el significado o el sentido de un determinado acto, en la pérdida del control de las emociones y cuando ansiamos cosas materiales sin tener control alguno de estos deseos. Reconocer al doble es el primer paso para redimirle. Seamos conscientes de que el guardián es un elemental creado y alimentado por nosotros mismos. Seamos conscientes de su presencia. Nuestro pensar debe elevarse por encima de lo material y por medio de la voluntad controlar y guiar nuestros propios pensamientos, impidiendo que fluctúen a su libre albedrío. Los ejercicios de concentración pueden ser útiles en este aspecto. Cuando meditamos sobre verdades espirituales con la calidad del sentimiento puesto en el pensamiento, también contribuimos a mejorar el aspecto de nuestro doble,
así como equilibrando nuestros pensamientos elevados e inferiores, manteniendo la mente abierta y ejercitando nuestra fuerza de voluntad. En resumen, el guardián del umbral no solo nos advierte sobre el peligro de traspasar un umbral para el que no estamos preparados, también nos recuerda que todo cuanto hacemos, pensamos, deseamos, decimos, tiene su eco en el mundo espiritual. Nada se puede ocultar, nada se olvida ni se pierde en el pasado. Debemos tomar responsabilidad por nuestros propios actos, tratar de aprender y de guiarnos en la vida por la bondad, las buenas intenciones, el desapego y el amor, pues ello contribuye a purificar a nuestro doble, que significa en realidad purificar a nosotros mismos e iluminar nuestro propio camino espiritual. Gracias.